En 2019, un multimillonario con conexiones con presidentes, príncipes y magnates murió en una prisión de alta seguridad. Oficialmente fue un suicidio, pero las cámaras fallaron. Los guardias no vigilaron y uno de los hombres más poderosos y polémicos del mundo murió justo antes de declarar en un juicio federal por tráfico sexual. Su nombre era Jeffrey Epstein, un hombre que no terminó la universidad y que aún así construyó una fortuna misteriosa, que poseía una isla privada en el Caribe y que durante décadas se movió entre las élites más poderosas del planeta. Hoy vamos a analizar su historia completa, desde sus orígenes hasta su final, incluyendo hechos documentados, investigaciones oficiales y las teorías que aún generan debate. Porque el caso de Epstein no es solo la historia de un hombre, es la historia del poder, la influencia y las grietas del sistema. Jeffrey Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en una familia de clase media. Su padre trabajaba como jardinero en parques públicos, mientras que su madre era una asistente escolar. No provenía de riqueza, no provenía de una élite financiera, y a diferencia de la mayoría de los millonarios de Wall Street, Epstein no terminó la universidad. Asistió brevemente a Cooper Union y luego a la Universidad de Nueva York, pero en sí nunca tuvo un título formal. Recuerden ese detalle que es crucial, porque años después, este mismo hombre manejaría fortunas de multimillonarios y se relacionaría con algunas de las figuras más influyentes del mundo. Durante su juventud, quienes lo conocieron lo describían como inteligente, reservado y socialmente estratégico. No era particularmente carismático en público, pero sí extremadamente calculador en privado. Antes de Wall Street, Epstein trabajó como profesor de matemáticas en la prestigiosa Dalton School de Nueva York. Dalton School, esta no era una escuela común, era una institución donde estudiaban los hijos de las familias de millonarios. Y aquí ocurre algo clave. Epstein fue contratado sin tener un título universitario completo, lo cual incluso en esa época era algo totalmente inusual. Fue despedido en 1976. Las razones nunca se explicaron públicamente con toda claridad, pero ese periodo es considerado por muchos investigadores como el momento en que Epstein comenzó a construir su red de contactos con familias ricas y poderosas. Tras dejar la enseñanza, Epstein entró a trabajar en Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes de la época. Su ascenso fue sorprendentemente rápido. Pasó de ser un empleado junior a asesorar a clientes adinerados en poco tiempo. Sin embargo, no era conocido como un genio financiero técnico. Su verdadero talento parecía ser otro: la persuasión, el acceso social y la capacidad de generar confianza entre millonarios. Claro, eso no duraría mucho tiempo. Fue despedido en 1981 y esto nuevamente sin una explicación pública detallada, pero poco después fundó su propia firma financiera privada, conocida como J. Epstein Co., y afirmó que solo aceptaba clientes con patrimonios superiores a $1.000 millones. Uno de los hombres más importantes vinculados a su crecimiento financiero fue Leslie Wexner, un magnate empresarial que le otorgó control significativo sobre sus finanzas durante años. También se documentaron pagos millonarios por asesorías financieras por parte de figuras como Leon Blanc. Aún así, el origen exacto de toda su fortuna sigue siendo objeto de debate, porque a diferencia de otros multimillonarios, Epstein nunca gestionó públicamente fondos de inversión masivos ni empresas visibles. Su riqueza parecía construirse en privado. Uno de los aspectos más inquietantes del caso Epstein fue su círculo social.
Durante décadas se relacionó con figuras influyentes en políticas, negocios, ciencia e incluso hasta la realeza. Entre las personas que aparecen en registros de reuniones en eventos sociales o contactos documentados se encuentran Bill Clinton, Donald Trump, Bryce Andrew, Bill Gates y muchas personas influyentes más. Es fundamental aclarar algo muy importante. Aparecer en agendas, vuelos o reuniones sociales no implica culpabilidad criminal. Las investigaciones judiciales distinguen claramente entre asociación social y participación en delitos. Sin embargo, esta red de contactos ayuda a construir una imagen de poder e influencia que rodó a Epstein durante décadas. Se movía entre mansiones, conferencias privadas y eventos exclusivos, un entorno donde el acceso era limitado y el silencio frecuente. Una figura central en el caso fue Ghislaine Maxwell, socialite británica y colaboradora cercana de Epstein durante muchos años. En 2021 fue condenada por tráfico sexual de menores. Según testimonios judiciales y víctimas, el sistema de reclutamiento funciona de forma progresiva. Primero se acercaba a jóvenes vulnerables, luego ofrecía dinero, regalos o promesas laborales. Posteriormente se establecía una relación de dependencia emocional y económica. Y finalmente ocurrían todo ese tipo de abusos que ya fueron denunciados. Ese patrón ha sido descrito en múltiples documentos judiciales y testimonios bajo juramento. Dentro de las cosas que más se hablan es la isla de Epstein, la isla Little St. James. Epstein compró esa isla en 1998 en las Islas Vírgenes. La isla se convirtió en uno de los símbolos más polémicos de ese caso. Víctimas denunciaron que allí ocurrieron abusos. Investigaciones confirman que Epstein transportaba invitados en su jet privado hacia distintas propiedades, incluido la isla. También surgieron teorías públicas como presencia de cámaras ocultas, chantaje a figuras poderosas, reuniones secretas de la élite. Sin embargo, es crucial diferenciar entre hechos judiciales comprobados y teorías sin evidencia concluyente en ningún tribunal. Las condenas legales se centraron en tráfico sexual y abuso de menores, no en conspiraciones globales demostradas judicialmente. En 2008, Epstein enfrentó a cargos en Florida por delitos sexuales contra menores. El fiscal del caso fue Alexander Acosta. El resultado fue un acuerdo extremadamente polémico. Epstein evitó cargos federales graves, cumplió aproximadamente 13 meses de cárcel. Sí, escucharon bien, solo 13 meses. Y recibió permisos de salida laboral durante su condena. Ese acuerdo generó críticas internacionales y cuestionamientos sobre si su riqueza e influencia influyeron en este proceso judicial. Según múltiples demandas civiles y declaraciones bajo juramento, algunas reuniones organizadas por Epstein incluían presentación de jóvenes reclutadas, masajes que derivaban en abusos sexuales, ambientes diseñados para normalizar conductas ilícitas. Estas acusaciones fueron parte central de los casos judiciales que llevaron a la condena de Ghislaine Maxwell. Testimonios describen que algunas reuniones comenzaban como eventos sociales aparentemente normales, pero luego se volvían en entornos privados con dinámicas controladas por Epstein y su círculo más cercano. Es importante señalar que estas descripciones provienen de víctimas y procesos judiciales, no de teorías conspirativas. Una de las interpretaciones más discutidas por analistas del caso es que reuniones funcionaban como espacios de influencia psicológica. Se cree que Epstein buscaba impresionar a invitados poderosos, crear un ambiente de exclusividad extrema y generar una sensación de impunidad. Algunos investigadores sugieren que estos entornos podían facilitar comportamientos que en un contexto público nunca ocurrirían.
Eso no implica que todos los asistentes participaran en actividades ilegales, pero sí que el entorno era cuidadosamente diseñado para el control social y psicológico. Una de las teorías más difundidas en medios y análisis independientes es la del posible uso de grabaciones comprometedoras. Esta teoría sostiene que algunas propiedades de Epstein habrían tenido sistemas de vigilancia. Reuniones privadas podrían haber sido grabadas y ese material hipotéticamente podría usarse como influencia o presión. Sin embargo, es crucial aclarar algo. No existe evidencia judicial pública concluyente que confirme la existencia de una red sistemática de chantaje basada en grabaciones. Aún así, la teoría ganó fuerza debido al nivel de poder de sus contactos, el secretismo de sus reuniones y el diseño inusual de alguna de sus propiedades. Retomando el tema de la isla, se dice que en Little St. James algunas víctimas denunciaron que ciertos encuentros en la isla incluían viajes con grupos reducidos, fiestas privadas de alto perfil, dinámicas de aislamiento geográfico, es decir, de difícil acceso externo. Esto generó una percepción pública de que la isla funcionaba como un entorno completamente controlado. En la opinión pública y foros de investigación surgieron teorías sobre actividades ilegales sistemáticas, una red internacional de abuso, reuniones exclusivas con figuras o personas influyentes, pero legalmente las condenas se centraron en tráfico sexual y abuso, no en la confirmación judicial de una organización global secreta. Otra hipótesis analizada por sociólogos y periodistas es que las reuniones no solo eran sociales, sino estratégicas. Epstein organizaba encuentros con científicos, empresarios, políticos y filántropos. Eso creaba una red donde su imagen pasaba de ser la de un acusado a la de un benefactor intelectual y financiero. Algunos expertos consideraban que esta estrategia pudo ayudarle durante años a mantener legitimidad social pese a todas estas acusaciones. Aún así, en Internet circularon teorías mucho más extremas sobre las reuniones, incluyendo supuestas sociedades secretas, ritualismo, operaciones de inteligencia, redes de poder global clandestinas. Pero es fundamental aclarar algo, y es que esas teorías no han sido confirmadas por investigaciones judiciales oficiales. La mayoría provienen de especulación online, filtraciones no verificadas o interpretaciones mediáticas. En sí, lo que ocurría en cada reunión privada podría variar según el testimonio, el lugar y el contexto. Lo que sí está documentado es que Epstein creó entornos cerrados, exclusivos y altamente controlados, espacios donde el poder, el dinero y el secretismo se mezclaban. Y en estos entornos, según las investigaciones judiciales, ocurrieron delitos graves que durante años permanecieron ocultos tras una fachada de influencia y prestigio. Y la pregunta que sigue generando debate no es solo quién asistía a estas reuniones, sino cuánto sabían realmente los asistentes sobre lo que ocurría dentro de este mundo privado. Durante años, una de las preguntas más inquietantes del caso de Epstein no fue únicamente qué hacía, sino cómo logró mantener su poder durante tanto tiempo, incluso después de ser investigado. Cómo un hombre acusado en múltiples ocasiones siguió reuniéndose con figuras influyentes. Cómo mantuvo acceso a políticos, empresarios y celebridades pese a todos estos escándalos. Para algunos analistas e investigadores independientes, la respuesta podría estar en una teoría que ha rodeado el caso durante años: la teoría del posible material comprometedor, también conocido como compromat. El término compromat proviene del ámbito de la inteligencia y se refiere a información sensible o comprometida utilizada para influir o presionar a personas poderosas. En el contexto del caso Epstein, esta teoría sugiere que su verdadero poder no provenía únicamente del dinero, sino del conocimiento que tenía sobre personas influyentes.
Sin embargo, es fundamental aclarar algo desde el inicio. No existe una sentencia judicial que confirme la existencia de una red de chantaje operada por Epstein. Lo que existe son hipótesis, testimonios indirectos, análisis periodísticos y especulación pública alimentada por las circunstancias del caso. Algunas investigaciones periodísticas y testimonios han señalado que varias de las propiedades de Epstein tenían ciertas características inusuales, entre ellas sistema de seguridad muy avanzado, áreas privadas altamente restringidas y múltiples cámaras de vigilancia. Su mansión en Nueva York, por ejemplo, fue descrita por visitantes como un lugar altamente monitoreado, con control de acceso estricto y espacios privados alejados de zonas comunes. Esto alimentó una teoría recurrente, que ciertas reuniones privadas podrían haber sido grabadas sin el consentimiento de todos los asistentes. Aparte de su mansión de Nueva York, hablemos sobre Little St. James, una isla privada que no es solo un símbolo de lujo, también es un entorno de control absoluto, sin acceso público, sin supervisión externa constante y con invitados seleccionados cuidadosamente. Analistas del caso han señalado que este tipo de entorno crea condiciones donde las dinámicas sociales cambian, el poder del anfitrión aumenta y el comportamiento se vuelve más difícil de documentar externamente. Su jet privado transportó a múltiples invitados a lo largo de los años y sus reuniones privadas eran por definición exclusivas y discretas. Algunos analistas plantean una hipótesis, que el acceso repetido a entornos privados con personas poderosas podría haberle permitido construir una posición de influencia basada en información más que en riqueza visible. Pero bueno, ya que hablamos de que solamente tomamos en cuenta lo documentado, lo que se ha dicho, qué es lo que existe, y lo que sí está documentado oficialmente incluye registro de vuelos, agendas de contacto, investigaciones federales, testimonios judiciales. Estos documentos muestran que Epstein mantenía una red social extensa y de alto perfil. Sin embargo, la existencia de contactos o reuniones no implica automáticamente participación en actividades ilegales por parte de terceros. De hecho, hay una página donde podemos revisar exactamente las conversaciones, los correos que le llegaron a Jeffrey Epstein, y podemos filtrar por palabras para encontrar directamente a personas, a temas en específico. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan utilizar si de pronto les causa curiosidad. Pero ¿por qué Jeffrey Epstein era tan popular en este tipo de círculos en el que se desenvolvía? Y aquí es donde la teoría del chantaje ganó fuerza, especialmente después de su arresto final y su muerte en custodia en el Metropolitan Correctional Center. Para muchos observadores, el contexto generó preguntas. Un acusado con información sensible, una red de contactos poderosa y un proceso judicial federal en curso, que la culminación de estos factores alimentó una especulación global, especialmente en redes sociales y medios alternativos. Para muchos periodistas de investigación y analistas legales coinciden en una postura más cauta, que el verdadero poder de Epstein pudo haber sido una mezcla de dinero, exclusividad social, acceso a élites y construcción estratégica de relaciones. Pero aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si su poder se basaba en dinero, contactos o información sensible, ¿por qué tantas figuras influyentes continuaron relacionándose con él incluso después de que su historia judicial fuera pública? ¿Era ignorancia, tal vez negligencia, o simplemente el efecto del poder y la influencia dentro de círculos cerrados? Porque en el caso de Epstein, el misterio no solo rodea sus crímenes, sino el silencio, la cercanía social y la compleja red de relaciones que protegió durante décadas. Para cerrar esta línea en tiempo, en 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. Fue detenido en Metropolitan Correctional Center el 10 de agosto de 2019
fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial, suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el caso generó una gran controversia mundial debido a múltiples irregularidades documentadas. Las cámaras de seguridad fallaron. Se cree que un aproximado de 3 minutos. Los guardias no realizaron las rondas correspondientes, y eso que tenía unos guardias específicamente encargándose de cuidarlo a él. Y había sido retirado de la vigilancia especial un par de días antes. Eso dio origen a tres teorías principalmente. La primera, que se trató de un suicidio motivado simplemente por el miedo a una condena de por vida. La segunda, que fue consecuencia de negligencia institucional grave. Y la tercera, que es en sí una teoría conspirativa que sugiere que fue silenciado para evitar que revelara información comprometedora sobre figuras poderosas. Hasta la fecha, las investigaciones mantienen la conclusión de suicidio y no existía evidencia judicial concluyente que pruebe algún tipo de asesinato o ayuda en ello. Pero el impacto del caso fue global. Exhibió fallas en el sistema judicial, en el sistema penitenciario y en la forma en que el poder, el dinero y la influencia pueden interactuar con la justicia. Si bien Jeffrey Epstein murió en 2019, el debate sobre su red, su fortuna y su historia continúan hasta el día de hoy. Pero más allá del hombre, el caso Epstein dejó una pregunta inquietante. ¿Cuántas cosas pueden permanecer ocultas cuando el poder y el silencio se encuentran? Debemos recordar también que una de las personas más influyentes que se veía bastante relacionada con Jeffrey Epstein es el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha negado en muchas ocasiones que tuvieran una relación cercana. Sin embargo, pues hay fotografías y videos que los muestran bastante cerca. Pero él, para su campaña, como una promesa de campaña, dijo que si él quedaba como presidente, revelaría una supuesta lista donde se encontraban varios personajes poderosos de la élite de Hollywood, políticos, científicos, hasta incluso reyes, para mostrarle al mundo con quién se codeaba el señor Jeffrey Epstein. Sin embargo, recientemente por parte del FBI se afirmó que dicha lista no existe, sino que es más como una especie de mito urbano que se fue generando poco a poco mientras las personas teorizaban a través de internet, donde encontraban fotografías, algún tipo de conexión, ya sea por algún saludo, por algún correo que tuviera con otra persona. Entonces empezaron a salir un montón de listas que decían la lista final de Jeffrey Epstein, la lista de los más poderosos de Jeffrey Epstein, pero en sí no hay ningún documento que afirme la existencia de dicha lista y hasta el día de hoy se niega su existencia. Durante años, una de las preguntas más inquietantes alrededor del caso de Epstein no fue solo quién era, sino qué ocurrió realmente en sus reuniones privadas, eventos exclusivos, encuentros con millonarios, viajes en jet privado y reuniones en mansiones alejadas de todo público. Pero, ¿qué se cree que pasaba en estos encuentros según testimonios, investigaciones y teorías públicas? Para entender esto, es fundamental separar tres niveles: lo documentado judicialmente, lo denunciado por víctimas y las teorías que surgieron posteriormente. Si te gusta este tipo de contenido y deseas que sigamos con este formato en este canal, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte para que no pierdas cuando traiga nuevo contenido relacionado. Y recuerda que esto me ayuda a seguir trayéndote este tipo de contenido.